guerra, no hay ayuda de nada y la gente literalmente se moría de hambre. Una cuestión tremenda. Pero bueno, el tema de la decencia es un tema súper interesante, es un tema que vale la pena abordarlo por varias razones. Primero porque uno permanentemente está ligado a profesionales en quien uno deposita la confianza. Por ejemplo, abogados. Yo he tenido muy malas experiencias con mis abogados. Y son abogados que pintan bien, digamos, no son abogados que pintan mal. Así es. Y no significa que tú porque le pagas más a ese no abogado porque tiene un nombre, te va a defender mejor. No es así. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, una entrega a la cobranza un abogado. Ya. ¿Ah? Y el tipo te dice, pero ¿cómo le presta, le presta un servicio a este personaje? Si se sabe que este gallo no te va a pagar. Pero viejo, es mi plata, trata de recuperarla. Bueno, es bastante difícil, ¿ah? Pasa el tiempo y en el tiempo el mismo abogado, tu abogado te va diciendo, no, sin cobrar, eso sin cobrarle, perdiste la plata. Ya, bueno, ya, demos vuelta a la página y sigamos adelante. Y yo caminando por el paseo huérfano, me acuerdo, un día, alguien me dice, Roberto, me doy vuelta y era la persona que me debía la plata. Le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Y me abraza. Le dije, me encantaría que solucionemos el problema que está pendiente, ¿cierto? Para tratar de retomar nuevamente los vínculos. ¿Ah? ¿Cómo que está pendiente? Me dijo. Lo que tú me debes. Claro. Pero si le pagué todo a tu abogado, me dijo. Y se lo pagué hace 6 meses. Yo por Dios. Te pido 1000 disculpas, le dije yo, déjame hablar con él. Y cuando le pregunto, oye, ¿qué pasó con la plata? Porque la cobraste. Sí, la cobré, me dijo. Bueno, ¿y por qué no me llamaste, no me dijiste que tenías la plata que la habías recuperado? Claro. O me la depositaste como corresponde y sacas tu comisión. Porque además me había pedido plata adelantado el tipo. Mira. Es que la plata la necesitaba, me dijo, y punto. Entonces, esa experiencia que tuve no es solamente una, son varias experiencias. Por lo tanto, la decencia en los profesionales es tremendamente importante. Y esa cuestión escasea hoy día. Por un tema de formación, por un tema valórico, Claro. que escasea en nuestra sociedad. Claro, que en el fondo tiene que ver, digamos, con la observancia de las normas morales, las normas sociales que la misma sociedad está implementando, y tiene que ver con la honradez, tiene que ver con una serie de cosas, digamos, así como que nos permite vivir armónica y bien desde el punto de vista social. Cuando tú dices eso, a mí me pasó una cosa parecida. De hecho, yo tenía un gran abogado con toda esta cosa que se habían sacado las tierras allá en Cerro Ballester, te conté la otra vez. Sí, claro. Entonces llegó, pero en un momento determinado, fíjate que había que verlo esto en Rancagua, y entonces me llama un abogado, mire, yo estoy representando del abogado suyo. Ah, ya, muy bien, sí, porque hoy día vamos a ver la causa suya. Ya, qué bueno, le digo yo, ¿usted me puede decir de qué se trata? ¿Aló? Claro. ¿Aló? Claro. ¿Cómo? Si usted es mi representante y no sabe de qué se trata y va a ir a Rancagua a hablar sobre mi causa. Claro. Y un gran de nombre y de mucho renombre. Sí. Uno podría dar nombre aquí. No quiero hacerlo para evitar. Yo tampoco quiero hacerlo, pero claro. han hecho mucho daño. Dan ganas, te fijas. Y la decencia uno lo puede extrapolar porque si nos ponemos a contar experiencias con abogados, experiencias malas con abogados, yo te puedo decir 10 en 10 minutos. O sea, eso es una cuestión permanente y sistemática, no es un caso. Y me imagino que a lo mejor personas que nos estarán escuchando también querrán escribirnos, llamarnos para decirnos que también han tenido muy mala experiencia, porque es algo que se repite permanentemente. Sin embargo, el tema de la decencia no solamente queda ahí. No, tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, esto tiene que ver con todo el aspecto sexual. Cuánto es decente, qué es lo que es indecente, sobre todo en términos de publicidad y propaganda, cuánto es decente y cuánto no. Por ejemplo, cuánto se cumple con las normas morales, legales y sexuales, por ejemplo. En la publicidad. En la publicidad, por ejemplo, hoy en día tenemos una, pero también en las personas, qué decencia tiene de la persona. Por ejemplo, fíjate, también no puedo dar nombre, obviamente, pero a mí me consta que hoy día están en el Congreso gente que ha estafado y ha robado. ¿Te fijas? No podemos dar nombre, por supuesto, obviamente que no. Y cosa curiosa, inclusive, mira, una cosa más interesante, que a veces las personas, sabiendo eso, votan igual por él o por ella, según sea el caso. La pregunta es ¿por qué? Ahí está el cuento. La pregunta es ¿por qué? Mira, si estamos hablando de la decencia y la indecencia en los parlamentarios, si hay algo que me parece indecente, es la apropiación de recursos que no le corresponden. Por ejemplo. Pero si hay algo que es indecente, pero non plus ultra de la indecencia, es cuando para robar metes a tus hijos. Qué horror eso. Y manchas a tus hijos. Qué horror. Qué horror. Para robar cantidades de plata que tampoco son, o sea, son montos importantes, pero no para dañar a los hijos. Claro.
No, si no se aprovechan de los niños, te fijas, de los Y muchachos. las platas ¿no? pasan por su cuenta corriente, Eso, ¿cierto? Y niegan hasta el final, y niegan, y yo voy a demostrar que soy inocente, etcétera, etcétera. Esa indecencia, que no solamente los parlamentarios, sino que muchos padres, Claro. por tomar ciertas ventajas económicas, perjudican no solamente a los hijos, sino que a su señora y a quien puedan, A mí ¿cierto?, perjudicar. me tocó eso, una persona que llegó llorando a Mare, sin saber, a su marido había estafado Urbi et Orbi y le había pegado una gauchada, ¿cierto?, que firmaron un cheque en blanco. Entonces ahora el tipo se fugó, pero tiene toda la causa en contra de ella por los cheques que firmó. Y tengo una causa muy personal, porque lo decía abiertamente. Mi papá, el año 49, la primera aporte que hizo como gran empresario, trajo $2 millones. ¿Ah? Y siguió, obviamente, socio de... Tu papá fue socio de Angelini, parece, ¿no? Con Angelini, de sí, era socio de Angelini, Neperve, muchas cosas. Esa época. Pero ¿qué pasó? Que en un momento determinado, pues mi papá se murió, y entonces empecé a preocuparme de ver qué pasaba, porque me decían, los abogados saben todo. Y efectivamente, los abogados sabían tanto, se quedaron con todo, todo. Menos mal que yo sabía a que visité una sierra de Bellavista, si no, eso lo pierdo también. Y tal es así que después, miren las cosas curiosas, a unos 10, 15 años me tocó un francés que había traído $22 millones y también entre 3 abogados se quedaron con toda su fortuna. Y el tipo tenía 92 años y estaba esperando que se muriera, obviamente, ¿te fijas? Pero me llamó la atención, me impactó mucho como este pobre hombre llorando a madre, dice, oye, me están quitando hasta la casa. Y cuando yo pregunté una asesoría de otros abogados, sí, me dijo, hicieron una estafa muy bien hecha, me dijo que no se puede desarmar en este minuto. Sí, muchas veces yo conozco abogados que le han quitado el título porque hacen simulaciones, simulaciones legales para perjudicar a un tercero. Y eso es muy común. Es un poco lo que tú cuentas. Seguramente a este señor de 92 años le quitaron el dinero haciendo una simulación. Exactamente, pero te hicieron un más, porque veamos también ustedes que escuchan esto. Fíjate, porque de repente un abogado que me sirvió a mí era un abogado no de renombre, no de nada. Y mira, te voy a contar, tú que de repente me ves en el Persa. Si está en el Persa, no sé, algún momento me habré contado, oye, sé que usted tiene un problema allá con los terrenos, se lo tomaron. Y yo le recomiendo a este abogado, ¿cierto?, que no es conocido, pero lo va a ayudar. Y efectivamente, gracias a él, recuperamos las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque justamente se puso de empeño y realmente se empezó a darle hasta que consiguió. Pero ¿sabes? Lo que tú estás diciendo se da mucho, que la familia muchas veces no sabe lo que está en juego porque los padres no informan a la familia, los vienen y lo tienen marginado. Muchas veces marginan a su señora, marginan a los hijos y de repente se encuentran con que el jefe de familia no está. Y empiezan a buscar, bueno, qué había, qué no había, y ahí es donde se aprovechan los abogados. Pues es importante que un tema que si bien, ¿no es cierto?, vamos a ir en contra de lo popular, todas estas cosas porque aparecen de la pornografía. ¿Será realmente decente que los jóvenes, ¿no es cierto?, se metan dentro de la pornografía y se forme una mala idea de lo que es la sexualidad genital? Y eso, ¿hasta qué punto es decente la pornografía con respecto a la sociedad de hoy día? ¿Pero a qué te refieres tú? Claro, porque yo en este minuto estoy diciendo, siendo que aparezcan todos estos programas, ¿será decente desde el punto de vista social? Depende de donde aparezca. Por ejemplo, si es un canal privado con dueño, tiene nombre y apellido, por último la línea editorial le ponen ellos y ahí está el Consejo Nacional de Televisión que hará la censura correspondiente si es que corresponde. ¿Ya? Sin embargo, cuando la hace el canal estatal, un canal que en primera instancia pidió $100 millones, ¿cierto?, para financiar a los operadores políticos, que después lo bajaron a $67 millones, ¿cierto? Eso iba a verse una indecencia porque con la plata de todos los chilenos. Pero más indecente me parece que le den $67 millones a TVN y 2,5 millones al Sename. Mira, ¿te digo algo más? Si nosotros estamos hablando de qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿cierto? Una sociedad, está que suena el teléfono, lo voy a apagar mejor. Una sociedad que prioriza el financiamiento de los operadores políticos versus ¿cierto?, la materia prima que son los niños, los hijos de este país, quiere decir que es un país subdesarrollado. Por supuesto. Y es mentira, ¿cierto?, que sea un país desarrollado. Por eso yo te decía que en muchas áreas nuestro país estaría al borde de un estado fallido. En muchas áreas, y vamos a hablar de la Araucanía. Eso es otro temazo que tenemos ahí pendiente y muy grande, y ver cómo pueden intervenir ahí. Pero fíjate que en este minuto
¿Hasta qué punto el público está preguntando un par de cosas? ¿Es decente que le den esa cantidad de millones de dólares a algo, ¿no es cierto?, que sabemos que va a tener pérdida, más pérdida, más pérdida? Yo estoy de acuerdo que existe un canal, ¿no es cierto?, nacional, pero a ese costo, fíjate que hay un canal, no lo voy a nombrar, ¿no es cierto?, por respeto, que sin embargo no tiene pérdida. Y entonces, ¿cómo es que logró ese canal no tener pérdida y el resto sí? Entonces, algo habrá en la administración. Porque hay un management que es profesional, ¿cierto? Exactamente. Que son los mejores. En TVN hay operadores políticos, nombrados dedos, ¿cierto? Y son cuoteados. Sí. Entonces, si nosotros tenemos un canal que nos sirve Sí, pues. para nada esa tremenda infraestructura, un elefante blanco, porque hoy día con la tecnología tú puedes llegar a cualquier parte del mundo a un costo mucho más bajo. Claro. Pero ¿qué haces con esa manga de operadores políticos que viven de la teta del Estado? Claro. Y justifican, ¿cierto?, ese financiamiento con argumentos espurios. Por ejemplo, en algún minuto TVN, ¿cierto?, aportó ingresos al Estado. Sí, pero los tiempos han cambiado. Esa historia. Los tiempos han cambiado. Las cosas han cambiado, ¿cierto? Están cambiando, la sociedad cambia hoy día casi 5 minutos con la tecnología. Estamos cambiando. Ya la obsolescencia es una cosa permanente, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Entonces, dentro hasta de las personas vamos yo voy a meter obsoletas. basa aquí, Fede, voy a meter basa en otra cosa que cuando yo hablo, ¿cierto?, en el persa con la gente, ¿cierto?, que está ahí, me dicen y me hace sentir, ¿es decente que los parlamentarios ganen lo que están ganando? Es decente para cuando con toda tupé habla, vamos a mejorar la pobreza, pero por Dios que estás ganando harto, o sea, es fácil hablar con los bolsillos llenos, pero ¿cuánto te preocupado? Tú sabes que más, una vez, fíjate, tengo que decirlo honestamente, cuando me voy con George Jackson, y le dije esto, sí, estoy de acuerdo, me dijo, y él entonces propuso a rebajar y nadie quiso, porque entonces no están trabajando por vocación, están trabajando por el bolsillo. Y eso para mí es indecente. Pero hay muchos operadores políticos, gente que vive de la política, gente que pertenece a partidos políticos, que cuando los vientos soplan a favor, ellos saben que van a estar apitutados en distintos puestos. Es verdad. Cuando dejan de ser gobierno, estos tipos, como una forma de salvarse y salvarse económicamente, quieren lograr diputaciones. Hay muchos tipos fracasados, ¿cierto?, que está postulando a diputaciones que no van a hacer ningún aporte porque no tienen los conocimientos ni la formación técnica para hacerlo. Yo voy a decir una cuestión que es políticamente incorrecta y yo sé que el 99,99% de las personas que estarán escuchando, si es que hay alguien escuchando este programa, va a decir que estoy diciendo una atrocidad. Pero a mí me gustaban mucho los senadores designados, porque eran senadores de carrera, eran almirantes, eran excomandantes en jefe de las distintas áreas de las Fuerzas Armadas, y eran personas tremendamente valiosas con una carrera profesional, salvo uno, ¿cierto?, que no me gustaba para nada, digamos, y después se supo que hubo un escándalo con unos Mirage, no sé si te acuerdas tú, no vamos a dar nombre, pero en general eran, por ejemplo, un Martínez Bush, tipos de una carrera sólida, profesional, muy competente y con reconocimiento internacional. Entonces, qué maravilla tener un personaje como ese en el Senado, qué tremendo aporte. Pero claro, hay personas que decían que esas eran democracias distorsionadas, ¿cierto?, tuteladas, democracias protegidas. Pero yo creo que no es malo tener a gente que realmente valiosa, porque el hecho de ser parlamentario solamente porque es la decisión del pueblo, yo creo que es un error. Absoluto. A ver, mira. Tenemos 2 o 3 senadores aquí que realmente dan vergüenza. Y diputados también. Bueno, el diputado hay más. A ver, lo que pasa es que los diputados son más elección popular. Ahí está más reflejado el pueblo que en los senadores. Los senadores hay un filtro entre medio. Claro, pero fíjate que en ese sentido, como te estoy diciendo, hay gente, pues, como tú señalas, de una ignorancia tremenda y están de alguna manera legislando. Y a veces hay materia muy técnica y muy especializada, y sin embargo, entonces, claro, ellos escuchan lo que le están diciendo, pero no sé cuánto la capacidad para entender ciertos aspectos, sobre todo en economía, cosas por el estilo, o en salud, que son bastante especializados y donde necesita gente que realmente entienda lo que le van a decir. Pues no basta que se lo diga, pero son capaces de transmitirlo, asumirlo y poder entenderlo, y ahí me he dado cuenta que no. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, que un senador, ¿cierto?, que tú lo atenderás al tiro, que dijo que si nosotros no es tanto lo que ganamos en comparación a lo que ganan los futbolistas, uno dice, ¿aló? Claro.
¿Cómo puede ser una barbaridad así? O sea, O ni sea, siquiera es una entiende. estupidez, es una estupidez. No entiende realmente de qué se trata. Lógico. ¿Te fijas? Yo me alegro que el futbolista, pero el futbolista lo pagan los clubes, qué sé yo, y nosotros Y lo la pagamos. publicidad, po. Por eso nosotros lo pagamos, Con los al senador impuestos. lo pagamos nosotros, todos nosotros, ¿te fijas? Lógico. Y entonces, ahí, en esa oportunidad, fíjate, con George Jackson me decía, yo estoy descubriendo que mucha gente no tiene vocación, lo que vienen aquí es solamente por el sueldo. Sí, pero Giorgio Jackson tú lo colocas como una figura importante en la política chilena. No, Yo te estoy diría diciendo- que lo que está planteando Giorgio Jackson hoy día, por No, ejemplo, sí. no más AFP, es una No, irresponsabilidad no, gigantesca. no, yo estoy hablando como él validó lo que yo estaba escuchando en la calle. Él también, siendo diputado, validó eso. Y en otras cosas... Es que está el simplemente doble va a estar- estándar también, te van a Ah, decir bueno, siempre lo que aquí- tú quieres escuchar. Pues, si esa es Bueno. la especialidad de la casa de los políticos, Sí, ¿ah? sí. Decir lo que la gente quiere escuchar, Sí. prometer lo que la gente quiere. Porque hay varios temas que podemos tocar aquí, pero en general el votante, la masa, Sí. ¿cierto?, que vota, generalmente va a votar por quien le ofrezca más. Y como el parlamentario o la persona que está postulando un cargo público entiende eso, va a prometer lo que no va a poder cumplir. Claro. Y si no promete lo que no va a cumplir, el votante no va a votar por quien no le prometa. Sí, pero hay otra Son cosa. promesas de campaña nada más. A ver, Roberto, pero hay otra cosa, que hoy día, gracias a Dios, la población está cada día más alerta, más inteligente y más informada, y está dando cuenta, por ejemplo, lo que pasó en este gobierno, que le prometieron tantas cosas y al no cumplirla, el descrédito fue tremendo, ¿te fijas? Y se aumentó el descrédito y se dan cuenta que le prometieron, le dijeron cosas que eran inverosímiles e imposibles de practicar. Entonces ahí también la gente hoy día se está decepcionando. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Que se le promete, y entonces, pero la gente hoy día está más alerta en eso y no se traga cualquier cosa, afortunadamente. Pero aún así, yo te digo al tiro, como psicólogo, especialista en comunicaciones, es fácil convencer de repente a determinado grupo de la masa. Desgraciadamente sí. ¿Te fijas? Y entonces, uno de los grandes expertos en la materia fue Himmler, ¿cierto? Que era el mano derecha de Hitler, que logró convencer tanta masa que ustedes no saben. Pero en un momento determinado Hitler obtuvo el 80% de los votos a su favor. Gracias a Goebbels también, ¿no? Sí, gracias a Goebbels, perdón, gracias a Goebbels. Goebbels, sí. Gracias, me equivoqué, gracias a Goebbels, ¿te fijas? Entonces uno dice, aló, por qué manera de empezar a manipular la masa. Sí. Entonces, porque al final sabemos otra cosa, y te lo doy a ti, se está metido en el área económica. Mucha gente se maneja, inclusive en lo económico, en base, en el fondo, a sentimientos, emociones, más que a las razones muchas veces. Y lo que usted muchas veces le llama la intuición. Y para mi sorpresa, en el congreso que yo estuve, que era para economistas, dijeron, bueno, aquí hay dos grandes economistas que han publicado 3 libros que es obligación leerlo todos los economistas. Sí, y lo nombraron y dijeron, los dos son psicólogos, que aplicaron todo lo que te estoy señalando, que es la conducta y las decisiones que toma, que no es solamente por lo racional. Y entonces es donde vemos que mucha gente vota también, no por lo racional. Entonces tú ves, pero dice, pero ¿cómo va a votar por esta persona que sabe de antemano que te va a destruir al país? Vamos, por ejemplo, ¿cierto? Decir que a mí me llamó la atención, de cómo una diputada en televisión hace años atrás dijo, bueno, yo quisiera Chile como un país socialista, ¿ya? Y además, ¿qué quiere usted? Bueno, un país comunista como en este caso sería Venezuela. Y dice, ¿aló? Claro. Y hay gente que dice, quiero que sea como Venezuela. Y dice, pero aló. Entonces dice, ¿está dando un argumento racional? No, y tú ves que hay gente que defiende lo que está pasando en Venezuela, que hay la miseria más grande. Yo conocí Venezuela en una etapa, oye, de gran... De riqueza. Sí, pero Claro. rico, ¿cierto? Cuando muchos por chilenos favor. profesionales Pero iban yo a mismo Venezuela. iba El hermano para de mi allá. mamá se fue a Venezuela y ganó mucha plata. Claro. ¿te Mucha fijas? plata Entonces, allá, porque Entonces dice, ¿cómo alguien puede desear? Y entonces uno empieza a explicar desde el punto de vista psicológico. Y dice, claro, en el fondo lo que se quiere, no conscientemente, ¿por qué tú tienes que tener y yo no? Entonces voy a destruir lo tuyo y ahí estamos a la par. es resentimiento eso, ¿no? Son sentimientos, Es lo que se llama resentimiento. envidia inconsciente. Envidia inconsciente. Envidia inconsciente, claro. Sí. Entonces, ¿qué es nivelar hacia abajo? ¿En qué partido político tradicional tú crees que Mira, ese es el reducto de lo Yo envidioso? creo, ¿no es cierto? Yo tengo una teoría, que hay un partido político tradicional que es el reducto de los envidiosos. Pero por supuesto, te fijas, y por eso entonces viene todo el revanchismo, viene como la revolución, tuvo la revolución a la fuerza, qué sé yo, pero viene la dictadura del pueblo, o sea, Son igual está en la dictadura. Pero es que, escúchame, Entonces no creen en la pero es democracia. que la dictadura del pueblo es mentira eso. Porque efectivamente la dictadura del pueblo, pero al final hay un grupo, Así ¿cierto?, es. que se apodera Sí.
entre comillas, de todos los poderes del Estado. Así es. Y el pueblo lo marginan. Y el pueblo queda subyugado a Así ese grupo. Y no participa en las decisiones, eso es mentira. Mira, la dictadura del pueblo, el pueblo nunca... No, usan al pueblo para llegar al poder, pero después lo votan. Yo te puedo afirmar eso. Cuando saqué el máster en sociología, tuvimos clases justamente en marxismo-leninismo, y entonces ahí dijeron muy claramente, los mismos comunistas que están haciendo clases, ¿cierto? Hay una clase política dirigente y el resto que el pueblo. O sea, igual hay división de clase. Pero lógico, pero si en Rusia... Y eso, lo que pasa es que la gente común y corriente se lo cree, que van a estar al poder y van a hacer un montón de cosas. Y eso no es así. Lo que estamos hablando es relevante, porque estamos hablando de qué tipo de sociedad queremos construir y qué modelo de sociedad, ¿cierto?, es el que queremos que impere. Sí. Pero, por ejemplo, en la Unión Soviética, que después fue Rusia, en la Unión Soviética de Brezhnev, por ejemplo, la gente moría de hambre. Sí, eran prácticamente esclavos. El nivel de satisfacción, de felicidad, entre comillas, porque es difícil de medir, era muy bajo. La gente vivía frustrada, vivía con miedo. Sin embargo, Brezhnev tenía la colección de huevos Fabergé más importante del planeta. Claro. Tenía colección de Rolls Royce y vivía como un capitalista acaudalado, digamos. Burgués, le dicen burgués. Un burgués. Y el pueblo no tenía para comer y moría de frío. Entonces, esta cuestión de la dictadura del pueblo, que el pueblo, vamos a empoderar al pueblo, es mentira. Usan al pueblo, llegan al poder y marginan al pueblo. Así es. Y lo dejan a su suerte, como en Venezuela. Si en Venezuela no tienen que comer, tú tocaste un tema que es súper sensible. Pero hay que decir las cosas y que venga Navarro, ¿cierto? Y diga el modelo venezolano, etcétera, etcétera. Vayan a vivir ahí. Pero si yo a Navarro le mandé un mensaje a través de las cámaras en otro programa, en el cual le dije, señor Navarro, ningún problema que usted adhiera al modelo venezolano, ningún problema, pero váyase a vivir allá, no en la cúpula, váyase a vivir con el pueblo. Eso. Porque además usted está con sobrepeso, le dije. Y allá le haría muy bien bajar unos kilos. Vaya, si es tan hombre, le dije, vaya a vivir a Venezuela, porque el modelo que usted quiere imponer en Chile, ¿cierto?, es tremendamente dañino, tremendamente irresponsable, y usted está negando todo el crecimiento económico que hubo en los últimos 40 años, ¿cierto?, que había hace 40 años había un 50% de pobreza, hoy hay un 7,5% de pobreza. Claro, si tú quieres encontrar pobreza y te vas debajo de los puentes vas a encontrar pobreza, pero ¿qué explica, cierto, que haber bajado de un 50 a un 7,5% el modelo neoliberal? Y el que niegue eso, ¿cierto?, le podemos mostrar las cifras que son contundentes. Entonces, las personas que quieran cambiar este modelo por un modelo que está fallido y fracasado a nivel mundial en la historia de la humanidad, yo creo que es tremendamente irresponsable, es cruel. Muy cruel. Porque en este minuto la gente está sufriendo ahí. Y de nuevo, hay, ¿no es cierto?, Maduro con toda su gente lo pasan regio, no le falta ni comida ni nada. Pero ¿sabe lo que pasa? Es lo que pasó aquí en Chile también. Hay lo que me decía una familia que nosotros estamos ayudando indirectamente allá, es en este minuto todo lo que sea el mercado negro, es tremendo lo que nos pasó aquí en Chile también en la época de Allende. Entonces las cosas desaparecen, las pocas que hay, y la empiezan a administrar en el mercado negro. Claro. Entonces la gente que no tiene eventualmente los recursos como la gente pobre, eso lo pasa mucho peor todavía, porque el que logró tener algún recurso compra en el mercado negro. Pero oye, a esta persona solo le estamos dando jabón, pasta de dientes, papel higiénico, o sea, estamos, qué cosa, por favor. Sí. Entonces digo, ¿cómo es posible que en nuestro país haya gente que son inteligentes, la gran mayoría, pueda desear una cosa así, salvo por razones, como te decía, la economía de las emociones? O sea, por el lado emocional, por el lado irracional, entonces no me importa, te diga, porque en eso estamos todos entonces embromados. Y ahí tenemos el ejemplo de los patines, por ejemplo. Entonces, hay que quitarle los patines, en vez de dárselo al resto, hay que quitárselo. Están apelando al resentimiento del pueblo. Exactamente, y eso tiene que ver con la envidia inconsciente. Es una envidia inconsciente. Absolutamente. Entonces, ¿es decente ese gobierno? ¿Es decente ese gobierno? ¿Es decente? No es decente porque, no es decente porque uno no puede apelar a la ignorancia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, el ministro Izaguirre, el que hablaba de los patines, ¿cierto?, con nombre y apellido, él tiene posgrado en Harvard. Sí, pues, un hombre muy inteligente. Además. Él ha visto todos los modelos económicos, ¿cierto?, habidos y por haber, él los conoce, sabe lo que funciona y lo que no funciona, por lo tanto, imponer a través de la ideología un modelo educacional como ese, creo que es tremendamente responsable. Claro, es cruel, porque en el fondo está nivelando para abajo, y eso es justamente lo que hemos querido evitar.
Claro, lo mismo, fíjate, que pasó con los colegios respecto a la selección, que es un tema que algún día podemos retomar eso en la selección. Yo creo que es un gran error lo que se está haciendo. Fíjate que yo estaba viendo, pues, en un momento, a través de una pericia, un hombre que partió de la nada y logró estudiar justamente en el Liceo Nacional, Instituto Nacional. Y dijo, qué orgullo estar entre los mejores estudiantes de Chile. Claro. Qué orgullo sentirme parte de. Pero ¿qué pasa? Y le digo, no, pero ahí te voy a meter unos cuantos porros, te fijo, para nivelar promedio. Claro. Y tú sabes lo que es promedio de zona estándar. Claro, entonces, no, pero por favor, ¿por qué de repente yo mismo nombro a Harvard? Claro, porque están diciendo, ahí están, de los mejores están en Harvard. Lógico. Pero Harvard nunca ha dicho, no, ¿sabes qué más? Vamos a meter aquí Pedro, Juan y Diego para ser más democrático. No, pues yo fíjate, en la democracia tengo muchas críticas, al modelo neoliberal también, le tengo muchas críticas, porque fíjate, en este minuto lo estaba pensando mientras venía a conversar contigo. Fíjate que ahora han aumentado los diputados y senadores. Sí. Lo que sabemos, yo lo sé por experiencia propia en las sociedades que participo científicas, que mientras más participa, más difícil tomar decisiones, lógico, por favor. ¿Te fijas? Porque hay gente que por principio te discuten todo sin tener información, o por negativismo, ¿te fijas? O lo que son... O por proteger sus parcelitas de poder. Exacto. Entonces llega... Inhiben e impiden el desarrollo. Entonces, te fijas tú, vamos a tener cuántas opiniones más para poder tomar una decisión. Piensa, a mí me impresiona cuando ayer alguien decía en televisión, hace 11 años que este proyecto está en el Parlamento y todavía no sale. Y son proyectos realmente que beneficia a mucha gente de nuestro país. Entonces a mí me preocupa eso. Yo me acuerdo conversando justamente con uno que se retiró, dijo, mira, yo presenté proyectos y todo, pero al final nunca más quise ser político, ni nunca más quise ser, porque me di cuenta que eso es importante.